Capa física, tercera parte. Bueno, habíamos visto el tema de mejoras en el uso de los medios de transmisión a través del multiplexado, vale decir, usar un medio para transmitir a través de él más de un canal, ¿no? Entonces, habían dos formas de usar este único medio. Uno es compartiendo frecuencia, entonces se llama multiplexado por división de frecuencia, ¿cierto? Cada canal tiene asignada una frecuencia central, vale decir una portadora. Entonces, en el mismo medio estamos transmitiendo varias señales moduladas, cada una basada en una portadora. Y la otra opción era multiplexar por división de tiempo. En este caso, a cada canal se le asigna un tiempo en el que debe transmitir. Concluido ese periodo de tiempo, pasa al siguiente canal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el tiempo que le toca transmitir a un canal, debe hacerlo, debe enviar sus paquetes. En caso de no tener ningún paquete que enviar, ese tiempo está muerto. Sí, hay algunos equipos que multiplexan de manera más inteligente, de manera que distribuyen el tiempo, de modo que aquellos canales que no tienen nada que transmitir son ignorados. Bien, estas no son las únicas formas de multiplexado, hay otras más, sin embargo, no las vamos a tocar en este punto. Bien, nos ocuparemos de la red telefónica. ¿Por qué nos interesa ver la red telefónica? Porque es uno de los medios que más se ha utilizado para conectar redes, ¿sí? ¿Por qué se ha utilizado la red telefónica? Por lo antigua y eficiente que ha sido la red telefónica, ¿no? Debemos tener en cuenta que aunque no hay datos muy precisos respecto a ello, Alexander Graham Bell fue quien la patentó en 1876. Digamos que en sus inicios, simplemente lo que le entregaban a quien requería de este servicio era una bocina y un micrófono. Entonces la bocina iba conectada a un par de cables, el micrófono a otro par. Por cada aparato telefónico que uno tenía dos pares. Y esos dos pares tenían su otro extremo conectado a un equipo similar, ¿no? Entonces el que hablaba tenía conectado su micrófono a la bocina, al parlante del receptor. De modo que la comunicación era punto a punto.
Vale decir que si yo quería tener conversaciones con un pariente, con mi tía Juanita, por ejemplo, debía yo comprar un aparato para mí, otro para la tía Juanita, y solicitar a la empresa proveedora de este servicio que tienda un cable desde mi casa hasta la casa de la tía Juanita. Pero si además necesitaba tener comunicación con la farmacia, por ejemplo, tenía que hacer exactamente lo mismo. Comprarme otro aparato y otro en la farmacia, de manera que la compañía tienda un cable desde mi casa hasta la farmacia. Con ese sistema, digamos, las ciudades se veían llenas de cables, así como en esa fotografía. Imagínense, ¿no? 2 pares por cada línea de comunicación. Entonces, si yo tenía teléfono para hablar con mi tía Juanita y con la farmacia y con el panadero y con, no sé, con otros, con el banco, debía tener un teléfono por cada línea y esta era dedicada exclusivamente a esa conexión, ¿cierto? Entonces tenían, si tenía mucha plata, tenía que tener un aparato por cada uno. Si quería hablar con 10 personas, debía tener 10 aparatos telefónicos, ¿no? Entonces, como les digo, se llenó la ciudad, las grandes ciudades donde se instalaba este sistema, de cables por todo lado. Lo cual resultaba inviable, en la medida en que se iba aumentando la solicitud de líneas telefónicas. Hasta que se desarrolló un sistema conmutado, pero manual, ¿ya? ¿En qué consistía esto? En que las compañías telefónicas instalaban un panel del cual salían las líneas telefónicas a sus abonados. Un par de líneas para cada abonado y todas terminaban en el panel de la central. Entonces había frente a este panel una operadora que recibía las llamadas de los abonados que querían originar una llamada. Entonces el abonado que quería hablar, por ejemplo, si yo quería hablar con mi tía Juanita, tenía que comunicarme con la operadora de la central telefónica y decirle, por favor, comuníqueme con mi tía Juanita. La operadora, con unos jacks, unos cables, se conectaba primero a la línea de la tía Juanita, haciendo que suene el timbre en el aparato de la tía. Si ella contestaba, le decía, tiene una llamada, ok, pásemela. Y recién conectaba con esos jacks que tenía ahí disponibles en su panel, la terminal de la tía Juanita con mi terminal. De manera que se establecía la comunicación entre los dos. ¿Bien? Pues este sistema manual se lo usó por bastante tiempo hasta que lo anecdotario es que no fue un científico, un personaje que hubiese desarrollado el sistema primero en su mente para resolverle el problema a la gente, sino que fue alguien que quiso resolver su problema particular. Este señor
de nombre Almond Stroger, tenía un negocio de funeraria, ¿no? En el pueblo donde él vivía tenía su funeraria, y bueno, él estaba abonado, qué sé yo, a la compañía telefónica. Entonces, cuando alguien requería de su servicio, lo llamaba a través de la operadora de la central telefónica. Hasta que empezó a notar que bajaban mucho sus solicitudes. Estaba bajando notablemente la venta del servicio que él ofrecía. Averiguó por qué y encontró que la operadora de la central telefónica era la esposa de su competidor, de otro funebrero. Entonces, cuando fallecía alguien, llamaban a la operadora, que es por donde pasaban las llamadas, y le solicitaban, ¿no? Le decían, por favor, páseme con la funeraria. Y ella, obviamente, los comunicaba con la funeraria de su esposo. De modo que Stroger no tenía más que hacer. Y ahí es donde se le ocurrió que tenía que eliminar esa forma tan desleal de competencia. ¿Cómo lo hizo? Se sentó con un sobrino que tenía, que era bastante hábil, mecánico, aficionado al tema, y desarrollaron un sistema automático para la conmutación telefónica. Entonces, de ahí nació la primera central telefónica. Me imagino que esa fotografía es de la primera central desarrollada por este señor Stroger. Entonces, ahora el aparato del abonado tenía un medio mecánico con un disco que al girar producía un número determinado de pulsos, ¿sí? El 1 producía un pulso, entonces hacía rotar esa rueda que estaba en la central. El segundo dígito producía exactamente lo mismo y de esta manera iba conmutando los números hasta que quedaba en uno solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo marcaba el número 3, estaban, digamos, en proceso de conmutación todos los números telefónicos o todas las líneas de abonado que empiezan en 3, ¿no? Seguramente había muchas que empezaban en 3. Con el segundo dígito se restringía ya no solamente al 3, sino al 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los que empezaban con 35 estaban en opción de conmutarse. El tercer dígito reducía aún más y así, hasta que se completaban los, no sé cuántos dígitos tendría esa su central, y el abonado escogido recibía el timbre. Bien, entonces con ello la conmutación era totalmente automática y eliminaba la intervención de la operadora. Él resolvió su problema y bueno, seguramente después vendió su invento a alguna compañía telefónica que lo comercializó, lo mejoró, lo implementó ya en la escala necesaria, ¿no? Bien, entonces él no tenía la intención de hacerse rico con esto, simplemente quería resolver el problema que se le había presentado. Y de paso se ganó unos pesos. A partir de
esta central telefónica conmutada, digamos, de manera electromecánica, porque eran pulsos eléctricos que hacían girar un motorcito, se inició ya una nueva era en la telefonía. Entonces, en la medida en que se presentaban mayor cantidad de abonados a una compañía, ¿no? En un principio decía que la comunicación era de punto a punto, de uno a todos. Entonces, si había la posibilidad de que cualquier abonado se pueda comunicar con el resto, por ejemplo, este abonado 1 tiene la opción de comunicarse con el 2, con el 3, etc. Si quería comunicarse con el 3, tenía que levantar el aparato que estaba marcado con el número 3, y esto provocaba que suene el timbre en el aparato 3. Si estaba presente, él contestaba y se producía la comunicación, ¿sí? Entonces, sí, como en este dibujo hay no sé cuántos, creo que son 12, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Entonces hay 12 abonados. La posibilidad de que todos hablen es 6, ¿no? Un par por cada línea ocupada. ¿De acuerdo? Entonces, ese sistema que había llenado las ciudades de cables con la central conmutada automática se redujo a solamente una línea por cada abonado, y esa línea terminaba en la central telefónica de la ciudad. De manera que se producía la conmutación de manera automática por el código que estaba asignado a cada abonado. Bien. Ahora, en la medida en que seguramente fue aumentando el número de solicitudes en las ciudades grandes, una central telefónica ya no podía abastecer todo el requerimiento, ¿sí? Seguramente estaban limitadas en número. Lo que se hizo para resolver ese problema es conectar centrales entre ellas, ¿no? De manera que ahora la conmutación tenía de por medio unas centrales telefónicas de conmutación exclusivamente, a las cuales se tenía conectados ya no abonados, sino otras centrales de menor categoría, digamos, ¿no? Entonces habían 3 niveles: el nivel de abonado, un segundo nivel que era de centralita de comunicación, central local, llamémosla, y un tercer nivel de centrales de comunicación, las cuales estaban, como les digo, conectadas simplemente a las centrales locales, no a los abonados. Y en ellas se producía la conmutación. Entonces, marcaba un número, ese primer dígito seguramente, si tengo hasta 10 centrales locales, el primer dígito podía corresponder a una central. Entonces, si marco el número 3, por ejemplo, en este dibujo que tengo ahí 4 centrales locales, llamémosla a esta la central 1, la central 2, la 3 y la 4, ¿sí? Entonces podía distribuirse los códigos de abonados de esa manera. Todos los que están conectados a la central 1 empiezan en 1. Por ejemplo, este podría ser el 12. Este será el 13.
este otro el 11, ¿cierto? Los de la central local 2, todos empiezan en 2, 21, 22, etc. Entonces, cuando yo de esta central 12 quiero hablar con el número 23, ¿cierto? Este que está acá, marco primero el 2, ¿sí? Entonces, en mi central, ese 2, como no pertenece a la central local, pasa a el sistema de conmutación. Y allá se elige este camino para llegar hasta la central 2. Y en ella se ubica ya con el siguiente dígito al abonado correspondiente, ¿cierto? Entonces se establece entre los dos abonados una línea de comunicación, ¿cierto? Que va a permanecer mientras dure la comunicación. Una vez que se finaliza la comunicación, cuelgan los dos o cuelga uno de ellos, se libera todo ese camino. Bien, entonces la telefonía había alcanzado ya ese nivel a mediados, digamos, del siglo pasado, con centrales conmutadas de manera electromecánica. Se utilizaban relés. Un relé es un electroimán, básicamente. Cuando circula corriente por él, atrae a un objeto que está asociado con un switch. Entonces lo atrae, cierra el switch. En cuanto se desenergiza, lo libera y se abre el switch. Ese es más o menos el principio con el que funciona un relé. Y las centrales telefónicas eran una sarta de relés, una gran cantidad de relés. Se los hacían de tamaño bastante pequeño, pero de todas maneras era un volumen enorme. Y producían un ruidito al energizarse y producir la conmutación. Entonces ya pueden imaginarse lo ruidosa que era una central telefónica. Clic, 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 todo el tiempo. Y bueno, como eran mecánicos, estos contactos a veces se quedaban prendidos. Entonces había mucha gente en operaciones de mantenimiento dentro de las centrales. Y andaban mirando todo el tiempo a ver si no había algún relé prendido y tenían que liberarlo de alguna manera. Y todo el tiempo escuchando el clic, 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 ¿no? Posteriormente ya se mejoró este sistema y se hicieron centrales con conmutación electrónica. En lugar de los relés se pusieron dispositivos semiconductores como transistores que ya no producen ruido, son de tamaño reducido. Y más adelante se hicieron estas centrales con una cierta lógica digital programable, ¿no? Y las centrales actuales, digamos que todavía operan con líneas analógicas, son de ese tipo, ¿no? La central, la parte de conmutación y su lógica es totalmente digital. Pero lo que conmutan son circuitos analógicos. Bien, esto se está desechando cada vez más debido a que la telefonía está entrando a hacerse masivamente montada sobre IP, vale decir, sobre redes Ethernet, redes Internet, ¿no?
Bueno, ¿por qué nos interesa estudiar el sistema telefónico conmutado? Porque, como les decía, había alcanzado ya a mediados del siglo pasado una masiva concurrencia, es decir, que mucha gente contaba con su línea telefónica instalada en su casa. Y bueno, obviamente las empresas, las oficinas tenían más de una línea. Cuando se inició el tema de la transmisión de datos, vale decir, comunicación entre computadoras, la idea inicial fue utilizar el sistema telefónico, vale decir, usar las líneas telefónicas que ya estaban tendidas para no tener que tender otra vez cables, ¿sí? Entonces empezaron a usar las líneas telefónicas como medio para transmitir datos binarios. Pero para ello, desde luego, habría que hacer una adaptación, ¿no? Habría que adaptar las líneas telefónicas. Aquí hay un esquema un poquito más claro de cómo se realiza la comunicación de un aparato a otro en un sistema de este tipo, ¿no? Entonces, el aparato telefónico de la izquierda, llamémoslo A, está conectado a una oficina final, llamémosle oficina 1. Y esta obviamente está conectada a una oficina interurbana, es decir, la que comunica a todas estas oficinitas finales, a estas centrales locales. Y posiblemente esté conectada, porque una ciudad quiere tener la posibilidad de hablar por este sistema con abonados de otra ciudad, ¿sí? Por ejemplo, Santa Cruz con La Paz. Entonces, hay un conjunto de centrales de conmutación inter ciudades, digamos, ¿no? Bien, entonces, cuando este abonado A, que está en Santa Cruz, quiere comunicarse con este abonado B, que está en Trinidad, lo que hace es usar su central final, su central local. Esta se conecta con la interurbana, que es la que comunica a todas las centrales de Santa Cruz, y pasa a un conjunto de centrales de conmutación nacional, la cual va a llegar hasta la interurbana de Trinidad y esta a la oficina local final de donde está conectado el abonado B, ¿cierto? Entonces, esto hace que los lazos de comunicación tengan diferentes características, ¿sí? El lazo de comunicación local con un ancho de banda suficiente como para la voz humana, vale decir, 3 kilohertz más o menos, ¿no? Eso es lo que se le asignó al canal de voz, de manera que sea aceptable, digamos, la comunicación oral, ¿sí? No es el ancho de banda que puede escuchar un ser humano. Un ser humano, decíamos, puede escuchar frecuencias de hasta 50 kilohertz. Se ha reducido ese ancho de banda por economía, sacrificando un poco la calidad. O sea, la calidad de voz es baja, pero suficiente como para entenderlo. Entonces, estas líneas locales
tienen un ancho de banda de 3 kilohertz, más o menos. Ahora, en función de la cantidad de abonados conectados a esta y estos a las oficinas interurbanas, ese ancho de banda va creciendo, ¿sí? Y desde luego que va a ser de bastante tráfico y bastante ancho de banda el de las líneas troncales nacionales, ¿sí? Imagínense si esto está conectado a una red mundial, ¿sí? Entonces, el sistema ese que comunique un país con otro tiene que tener un altísimo tráfico comparado con el tráfico local. Bien, entonces la cantidad de tráfico está gobernando también el tema del ancho de banda. Bueno, ahora vayámonos al tema de el uso de este sistema telefónico conmutado analógico, porque así nació, para la comunicación de datos del tipo binario, es decir, información binaria a través de esas líneas. Esto se realiza mediante un par de equipos que tienen la función en un lado de modular, es decir, que aquí yo le estoy entregando datos binarios, unos y ceros, ¿cierto? Y este equipo modula esa señal binaria sobre una portadora analógica, ¿sí? Entonces va a producir una señal analógica modulada, puede ser en amplitud, en frecuencia o en fase, ¿cierto? Y del otro lado, en el otro lado de la línea, está el otro computador, este de acá, conectado a otro módem. Pero como este modula, está convirtiendo mi señal binaria en señal analógica, el otro tiene que hacer la función inversa. Recibe señal analógica modulada en alguno de sus parámetros y de ella recoge, interpreta la señal binaria. ¿Cierto? Esa es la idea. Ahora, como la comunicación es en ambos sentidos, ¿sí? Es dúplex. Entonces, el equipo que modula en un lado, en algún momento, también va a demodular, va a hacer la operación contraria, ¿sí? La operación complementaria a la modulación. Por eso se llama módem, porque modula y demodula, ¿sí? Modulación y demodulación. Ahora, como el sistema de conmutación interurbano, digamos, y nacional, se efectúa con equipos que usan líneas analógicas. Entonces, que nos permite codificar símbolos de 2 bits, alcanzan los módems con esa tecnología a 4.800 bits por segundo, que vean ustedes es una velocidad bastante baja, comparada con las que tenemos disponibles en la actualidad para Internet, ¿sí? Pero que en un principio era lo que estaba disponible, digamos, en los años 80 más o menos, alcanzaron ese nivel de comunicación. Bueno, seguramente la comunicación de datos era puramente texto, ¿no? O sea, códigos alfanuméricos los que se movían básicamente.
Ya para mover imágenes, que eso es bastante volumen, el tiempo que les tomaba a esa velocidad seguramente era sumamente grande. Bien, la tecnología fue mejorando, se cambiaron los medios de modulación. Una de las modulaciones que resolvió en parte esa necesidad fue la modulación TCM, que es una modulación de enrejado. Con esa mejora, digamos, se crearon nuevos estándares para los módems, ¿no? El módem que se denomina B32 utiliza en cuadratura 32 puntos para codificar símbolos de 4 bits, ¿no? O sea, cada símbolo, que en los términos que se maneja esto, se llama baudio, tiene 4 bits. Entonces, con esta tecnología y bajo ese estándar, se llega a transmitir a los mismos 2.400 baudios hasta 9.600 bits por segundo. ¿No? Digamos que en los años 80, 90, como la tecnología no era muy eficiente, tenía bastante considerable la tasa de error. Entonces, a los datos se les añadía bits de detección y corrección de errores. Entonces, la cantidad de bits que se enviaba no era del todo datos, sino que entre los datos habían bits para facilitar la detección de errores y en algunos casos hasta la corrección de errores. Esta tecnología con el estándar B32 mejorada en lugar de 4 bits, 6 bits de dato por cada símbolo, pudo alcanzar velocidades de transmisión de 6 bits, sería 3 veces eso, ¿no? O sea, 27, 28.000 bits por segundo. Y a esta se la denomina B34. Y así sucesivamente fue mejorando la tecnología. No sé si habrá estándares mayores. El último que vi es el estándar B34 bis, el cual utiliza hasta 14 bits por cada símbolo, ¿no? Y operando a los mismos 2.400 baudios, logra tasas de 33.600 bits por segundo. Ya, eso en cuanto a la evolución de los módems. Bueno, en la actualidad, utilizando otro tipo de líneas, ya no la línea telefónica, líneas mejoradas dedicadas exclusivamente para ello, que tienen mayor ancho de banda y menor tasa de error, se alcanzan velocidades mucho mayores. Los módems también han evolucionado y en un mismo equipo poseen no solamente la función de modulación y demodulación, sino que hacen las veces de un
tienen funciones de conmutación, ¿cierto? Entonces pueden hacer prácticamente ruteo. Y son módems y además enrutadores. Pero utilizan tanto Ethernet, o sea, línea de cobre, como inalámbrica. Entonces hay módems que tienen simultáneamente línea Ethernet y línea, o digamos, comunicación vía aérea por radiofrecuencia, ¿no? Y esos son los que se llaman módems y a la vez enrutadores con tecnología Wi-Fi, ¿no? De los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero les voy a pasar una tareita. Les decía, hasta aquí, donde había expuesto esto, teníamos el último módem de la serie de 34 bits que alcanza 33.000 bits por segundo, ¿no? Codificando 14 bits para hacer un símbolo. 33.600 bits por segundo. Entonces, ahora lo que ustedes van a investigar es la tecnología D90 y D92, la cual alcanza tasas de hasta 56K bits por segundo. ¿Ya? Entonces, investiguen eso, lo ponen en un archivo en formato PDF y lo suben a la plataforma Moodle. Esa es tarea para ustedes. Bien, seguimos con el tema de la conmutación. Habíamos dicho que cuando hablamos de simples líneas analógicas telefónicas, esa conmutación podría hacerse entre centrales, las cuales si no tienen categorías superiores, tienen conectadas ya sea líneas de abonado o comunicación entre centrales, ¿sí? Ahora, si para este sistema telefónico queremos incluir datos, lo que hay que hacer es utilizar otro tipo de conmutación como alternativa, ¿sí? La conmutación del tipo analógico, ese entre centrales de los abonados, nos lleva a un tipo de conmutación que se llama conmutación de circuitos. Creo que mejor se ve con el otro, ¿no? Este color se ve mejor que ese. Entonces, esto es conmutación de circuitos. Letra con el mouse es un poquito mejor que la que escribo con lápiz. Bien, entonces, ¿en qué consiste? En ir conmutando circuitos a medida que el código lo requiere para pasar de una central a otra y llegar hasta el abonado final, ¿no? Entonces, una vez que se ha realizado la conmutación, se tiene un circuito a través del cual fluye la información en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, pueden comunicarse en los dos sentidos, el abonado A con el abonado B. ¿Bien? Una otra forma de conmutación es la denominada conmutación
de paquetes. Es la que está aquí abajo. ¿En qué consiste eso? En que antes de la comunicación, decíamos, en la conmutación de circuitos, se debe establecer el camino para utilizarlo e intercambiar datos. En tanto que en la conmutación de paquetes esto no es necesario. Lo que hace el equipo A es poner sus paquetes en la central, llamémosla así, para comparar con el otro, en la central a la cual está conectado. Coloca sus paquetes, cada paquete debe contener de alguna manera codificada la dirección del destino. Entonces, si yo quiero comunicar el equipo A con el equipo B, debo poner en los paquetes quién es el destinatario. ¿Sí? Debo decir en el paquete, esto va dirigido a el destinatario B. Entonces, los paquetes que coloqué para B en la central a la cual estoy conectado van a pasar según alguna lógica a través de este arreglo de conmutadores, ¿cierto? A través de ese arreglo de conmutadores van viajando los paquetes. Algún paquete, por algún motivo, podría ir por el lazo este de abajo, ¿cierto? Pero no quita que algún otro paquete vaya por el de arriba. Eso irá en función de alguna política establecida para la conmutación, ¿sí? Puede ser una política establecida previamente de manera manual o puede ser de manera automática. Entonces hay una selección de las rutas a través de las que viajan los paquetes. Pero, como les digo, la información que yo quise mandar de A a B bien podría pasar por los dos caminos, es decir, algún paquete que compone esa información va por el lazo de abajo, el otro va por el de arriba, de manera que de alguna manera van a llegar hasta el equipo B. ¿Sí? En el equipo B se reciben todos los paquetes que están destinados a él y él ya se ocupará de ordenarlos, ¿sí? Y de esa manera extraer la información. Entonces, esa es la diferencia entre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. La conmutación de circuitos, muy orientada a el carácter eléctrico, digamos, físico del tema. En cambio, en la conmutación de paquetes ya interviene una cierta lógica, dándole un carácter que no es del todo hardware, digamos, como lo era en la conmutación de circuitos, sino que tiene su componente de software, o podríamos llamar un tanto híbrido, ¿no? Firmware. Estoy mejorando mi letra, ¿no? ¿Cierto? Una conjunción entre hardware y software. Aquí en este cuadro hay una comparación entre conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. ¿Ya? Pueden hacer el seguimiento, vean que
para establecer una llamada, en el caso de la conmutación de circuitos, es necesario establecer el circuito por el que va a realizarse el intercambio de información, digamos. En tanto que en la conmutación de paquetes no es necesario, porque los paquetes simplemente se los pone y van a viajar a través de el mismo camino o diferentes caminos con la intención simplemente de llegar al destino. Entonces, la trayectoria física en el caso de conmutación de circuitos es dedicada, porque no puede compartirse, digamos, con otra, una vez establecido el camino por el que van a viajar. Tanto que en la conmutación de paquetes no es así. No está dedicada porque puede atender a otros requerimientos de tránsito. Siguen la misma trayectoria, en la de circuitos sí, en la de paquetes no. Y así sucesivamente pueden seguir esto. Y el tema de la congestión, ¿no? El tiempo de una posible congestión, en el caso de la conmutación de circuitos, solamente se produce durante el establecimiento del circuito. ¿Cierto? Si yo quiero llamar, por ejemplo, a un abonado que está conectado a una central que está siendo muy requerida, ¿no? Por ejemplo, podría estar queriendo comunicarme con el banco, pero el banco tiene, qué sé yo, 10 líneas telefónicas, de las cuales hay mucho requerimiento y por lo tanto el tráfico es bastante alto y produce congestión. Entonces, posiblemente tenga dificultades en el establecimiento de la llamada, en que alguna de esas líneas me sea asignada. Pero una vez que ha sido asignada ya no tengo más problemas y puedo libremente comunicar, ¿sí? En tanto que en la conmutación de paquetes, el tema de la congestión solamente va a afectar a algunos paquetes, ¿sí? A los paquetes que estén en las líneas de mayor tráfico. Y la congestión va a afectarla durante el tiempo que dure el tránsito de los paquetes por ese sistema conmutado hasta llegar al destino. Bien, en cuanto al ancho de banda, en el caso de la conmutación de circuitos, es fijo, ¿sí? Depende de la tecnología de las líneas y los conmutadores. Tanto que en la de paquetes, puede ser dinámico, ¿sí? Dependerá del requerimiento que haya de tráfico a través del sistema. Bien, entonces eso es el cuadrito de comparación. Bueno, parece que van a estar con mucho trabajo. Otra tarea complementaria. Hasta aquí hemos visto algunos aspectos del sistema que podríamos llamar de telefonía fija. Entonces ustedes le van a dedicar un tiempito a estudiar el sistema de telefonía móvil. ¿En qué consiste este sistema? En comunicación de radio. Es decir, que cada teléfono móvil es un receptor de radio y a la vez un transmisor. Opera a diferentes frecuencias con tipos de modulación determinado por la tecnología
que se le ha aplicado, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Realizar un resumen respecto al sistema de telefonía móvil y lo suben a la plataforma en formato PDF. ¿Y qué debe contener? Las bases y fundamentos de la comunicación móvil. ¿Cómo es posible que, estando yo en no sé, en la zona norte, pueda comunicarme con un aparato telefónico que está en la zona sur? ¿Y qué ocurre cuando me muevo, no? Si, por eso se llama telefonía móvil. Si yo estoy en mi automóvil, al estar, digamos, en la zona sur, me comunico con el destinatario a través de la central que tenga cerca, ¿sí? Pero si me estoy moviendo en el auto, de pronto voy a pasar por el centro, y ya no opera la central sur, sino alguna central que esté por ahí, por el centro. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esa conmutación de manera que sea totalmente transparente al usuario? Ya todos esos fundamentos que hacen posible la telefonía móvil. En esto incluyen las diferentes generaciones en la evolución de esta telefonía, ¿no? Desde lo que se puede llamar 1G, primera generación, hasta la 5G, que todavía está en periodo de implementación, ¿no? Algunos países ya la están usando, aquí creo que todavía está en pruebas. Dentro de estas categorías, dice que tenemos cerca de 10 minutos. Dentro de estas categorías se ha alcanzado tal nivel que han surgido teléfonos, ¿sí?, que seguramente ustedes ya les conocen muchas de sus características. Entonces van a incluir eso en el documento, las características que hacen que un teléfono móvil se llame smartphone, teléfono inteligente. ¿Por qué se llama inteligente? ¿Qué características tiene? Etcétera. Y para finalizar y darle cierta cuantificación al sistema, averigüen la cantidad de usuarios que hay en el mundo. ¿Ya? De esta me interesaría saber eso. ¿Cuántos teléfonos móviles hay en uso en todo el mundo? Ya, tal vez aquí podrían hacer cierta relación de qué país tiene más teléfonos, ¿sí? ¿Cuál es el país que ocupa el primer lugar en cuanto a teléfonos móviles? Tal vez 1, 2 o 3, en ese orden. Luego, ¿cuál es la situación en Bolivia? ¿Cuántos teléfonos móviles hay en Bolivia? ¿Cuántos teléfonos registrados? ¿Cuántas líneas registradas hay en Bolivia? ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la cuantificación, al número de usuarios. Tal vez, no sé si habrán datos de respecto al mundo, cuántas de esas líneas están siendo usadas por smartphones. Y lo mismo en Bolivia, ¿no? ¿Cierto? Todavía hay mucha gente que usa teléfonos de la tercera generación, segunda generación, que no son smart.
Bien, entonces esa es una tarea complementaria. Y creo que no tengo más. Bien, con esto habríamos terminado de ver la capa física. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ingeniero, ¿hasta cuándo podemos subir la tarea? Al igual que las anteriores, tienen una semana. Estamos martes, hasta el martes de la próxima semana. ¿Es válido hacerlo en Word? ¿Es válido hacerlo a computadora? Claro que sí, pueden hacerlo. ¿Ingeniero va a subir al grupo? Esto sí lo voy a subir enseguida al grupo. Ingeniero, otra pregunta. ¿Tiene algún requisito de que sea así resumido la información o quiere que nos expandamos? Digamos que para este caso pueden hacerlo en un máximo de 3 páginas, ¿ya? 3 páginas como máximo. ¿Cierto? Si lo hacen en computadora, 3 páginas como máximo. Si lo hacen a pulso y le sacan foto, puede ser un poco más, ¿no? 5 páginas, 6, no sé. Con esto entonces, ingeniero, terminaríamos la capa física. La capa física, sí. La próxima clase, el jueves, vamos a dedicarnos a la capa de enlace. Y en cuanto terminemos la capa de enlace, tendríamos nuestro primer parcial. Ya, me gustaría que busquemos algún horario temporal para pasar alguna clase y recuperar un poquito el tiempo que hemos perdido con mi viaje. Ya, les voy a pasar un formulario para que de acuerdo a él podamos elegir algún horario, ¿no? Siempre es difícil hacerlo con estudiantes de nivel superior y peor si son de las 3 carreras, ¿no? Entonces, a través del formulario yo creo que vamos a poder encontrar una coincidencia en cuanto a algún día y hora en el que podamos recuperar ese tiempo, ¿no? Avanzar un poco más. ¿Bien? Entonces nos estaríamos viendo el día jueves. Una pregunta, ingeniero. Dígame. ¿Los exámenes va a ser de forma virtual? Claro, van a ser virtuales. Virtuales y por Moodle. Bien, entonces nos despedimos. Hasta el jueves. Se cuidan. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves. Hasta luego. Pues,